Introducción al proceso 6.1. Desarrollar el plan de gestión de desempeño del portafolio. El plan de gestión de desempeño del portafolio es un plan subsidiario o un componente del plan de gestión del portafolio. Este plan de gestión del desempeño explica cómo se define el valor del portafolio y detalla cómo se asignan los recursos financieros, humanos, materiales y equipos a los componentes del portafolio. La planificación de desempeño empieza con la revisión de las metas del portafolio, establecidas en el plan estratégico del portafolio, y de los objetivos establecidos para alcanzar estas metas. La gestión del desempeño es una disciplina para medir y analizar el progreso hacia las metas, y para determinar si habrá necesidad de hacer cambios a los objetivos, estrategias, métricas o a la mezcla de componentes del portafolio. Las recomendaciones para los cambios mencionados estarán basadas en el desempeño real, en la competencia o capacidad real de los recursos, en la realización de los beneficios planificados, en la validez de los supuestos, en las variaciones de las dependencias o en los riesgos emergentes o acontecidos. Este plan define la forma en que se gestionarán los recursos, determinando cómo se gestionará la capacidad de recursos frente a la utilización real y los cambios en la demanda. El plan también define los parámetros y establece los rangos aceptables para la utilización de la capacidad óptima de recursos, define niveles de insourcing versus outsourcing, niveles de financiamiento basados en apalancamiento financiero, y políticas de exposición a riesgos. La planificación del valor del portafolio explica cómo se rastreará la realización de beneficios asociados con los componentes y cómo se optimizará el valor para la organización. El valor de la organización es más que solo el valor económico, que incluye el crecimiento de los ingresos y el aumento de los márgenes operativos. Pero también incluye otras formas de valor, como la satisfacción del empleado o del cliente, la contribución a la comunidad, la mejora o la protección de la reputación y la marca, la integración de los productos o servicios de la organización, y la protección de los recursos ambientales. Los reportes del portafolio se enfocarán en proporcionar métricas al cuerpo de gobernabilidad y a los interesados, para determinar si el portafolio está cumpliendo con los objetivos y la estrategia organizacional. Esto debería permitir a los patrocinadores del portafolio entender rápidamente el estado del progreso del portafolio en el logro de los beneficios esperados. En resumen, el plan de gestión del desempeño documenta cómo la organización planea medir, monitorear, controlar e informar el desempeño del portafolio. La gestión de los recursos. ¿El valor del portafolio? Las entradas principales del proceso son el plan estratégico del portafolio, el acta de constitución del portafolio y la hoja de ruta del portafolio. Otras entradas son los activos de los procesos del portafolio, los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. El plan de gestión del portafolio proporciona expectativas y requerimientos de los interesados, modelo de gobernabilidad, marco de trabajo de cambio estratégico, planificación, contratación y procesos de supervisión, incluyendo la dirección para el desempeño, la comunicación y la gestión de riesgos. Los activos de los procesos del portafolio son diversos documentos relacionados al portafolio, como el plan estratégico del portafolio, el acta de constitución del portafolio, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento. También pueden incluir diversos cronogramas, como cronograma de recursos, cronograma de financiamiento, calendario de trabajo de recursos, cronograma de beneficios y cronograma de los componentes del portafolio. Los activos de los procesos de la organización incluyen planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento específicos para ser utilizados por la organización ejecutante. Estos activos, aunque externos al portafolio, pueden proporcionar orientación para el desarrollo del plan de gestión de desempeño del portafolio, por ejemplo, las políticas de recursos humanos. Los factores ambientales de la empresa son condiciones internas o externas que no están bajo el control de la organización del portafolio, que influyen, restringen o dirigen el desempeño del portafolio. Los factores ambientales de la empresa pueden tener una influencia positiva o negativa en el portafolio. Estos factores ambientales de la empresa pueden impactar en el plan de gestión del portafolio, incluyendo la cultura organizacional, la estructura y los recursos humanos. Este proceso realiza las siguientes actividades: revisa el conjunto de metas del portafolio, establecido por el plan estratégico del portafolio, y los objetivos para lograr las metas. Desarrolla junto con los interesados y expertos en la materia un conjunto de métricas
para monitorear el logro de las metas estratégicas, la contribución financiera, la satisfacción de los interesados, los perfiles de riesgo y la utilización de recursos. Define cómo medir y analizar el progreso hacia las metas, para determinar si habrá necesidad de hacer cambios a objetivos, estrategias, métricas o mezcla de componentes. Define cómo reportar métricas al cuerpo de gobernabilidad o a los interesados, para determinar si el portafolio está logrando los objetivos y metas organizacionales. El proceso utiliza las siguientes herramientas y técnicas de recolección o elicitación. Sistema de información de gestión del portafolio. Análisis de competencias y capacidades. Técnicas de recolección o elicitación. En elicitación, se recolecta información y opiniones de los interesados y los expertos durante reuniones de planificación, en sesiones de tormentas de ideas, en entrevistas o encuestas, para desarrollar métricas y asegurar que los componentes se estén midiendo correctamente. Para asegurar el desempeño óptimo y el máximo valor. Sistema de información de gestión del portafolio. El sistema de información de gestión del portafolio puede incluir costos, métricas de desempeño, información de riesgos y otra información necesaria para la gestión y control de desempeño del portafolio. El componente de desempeño del portafolio, tal como el alcance, costo, cronograma y recursos, se mide frente a las líneas base, para calcular variaciones que deben ser explicadas. El sistema de información de gestión del portafolio podría ser una recopilación de hojas de cálculo, en lugar de una herramienta automatizada. Análisis de competencias y capacidades. Se realiza para entender a los recursos humanos y financieros, y la capacidad de activos y competencias de la organización, con el fin de seleccionar, financiar y ejecutar los componentes del portafolio. Se debe implementar un mecanismo apropiado para capturar las competencias y capacidades de los recursos que permitan el análisis. Las salidas del proceso son el plan de gestión de desempeño del portafolio y los activos de los procesos del portafolio. El plan de gestión de desempeño del portafolio es un componente o un plan subsidiario del plan de gestión del portafolio. El plan de gestión del desempeño del portafolio describe cómo y cuándo se planificarán, balancearán y asignarán los recursos a los componentes del portafolio, y cómo se integrará el progreso de los componentes y los incidentes y riesgos relacionados con recursos a las actividades de gestión de los recursos, para asegurar que las asignaciones de recursos sean costo efectivas y así maximizar el desempeño del portafolio. El plan de gestión del desempeño del portafolio empieza describiendo las metas, objetivos, estrategias y tácticas del plan estratégico del portafolio. Para cada meta, describe los objetivos estratégicos, y para cada objetivo describe las estrategias y tácticas. Para la gestión del desempeño describe sus roles y responsabilidades. Describe los conceptos a medir y con qué métrica o KPI se medirán. Define qué informes de desempeño se generarán, especificando qué se informará, quién lo hará, cómo se hará, quiénes recibirán la información y cuándo. Para la optimización de recursos, describe sus roles y responsabilidades. Describe los conceptos a medir y con qué métrica o KPI se medirán. Define qué informes de optimización de recursos se generarán, especificando qué se informará, quién lo hará, cómo se hará, quiénes recibirán la información y cuándo. Para la realización de beneficios, describe sus roles y responsabilidades. Describe los conceptos a medir, cómo se calculará el valor y cómo se comparará lo realizado contra lo planeado. Define qué informes de realización de beneficios se generarán, especificando qué se informará, quién lo hará, cómo se hará, quiénes recibirán la información y cuándo. Los activos de los procesos del portafolio, que pueden ser actualizados después de la planificación del desempeño del portafolio, pueden incluir cronogramas de recursos, cronogramas de financiamiento, cronogramas de beneficios y cronogramas de componentes del portafolio. Fin del video.